Imagínate caminando por las bulliciosas calles de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, en el corazón de lo que hoy es México. El sol brilla intensamente sobre los canales que atraviesan la ciudad, reflejando la grandeza de un imperio que prosperó como ningún otro durante siglos. A tu alrededor, la agitación es embriagadora, los vendedores gritan los precios de sus mercancías exóticas, los niños corren por las aceras de piedra y sacerdotes adornados con plumas coloridas se apresuran rumbo a los templos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, detrás de esa imagen de templos majestuosos y guerreros valientes, existía una sociedad compleja, con una rutina diaria igualmente impresionante? Una rutina en la que cada momento estaba entrelazado con profundas creencias espirituales y en la que personas de distintas clases sociales contribuían, de forma sofisticada, a la supervivencia y al desarrollo de su civilización. Durante muchos siglos, la visión popular sobre los mexicas se redujo a imágenes de guerreros sedientos de sangre, sacrificios humanos y una cultura centrada únicamente en la guerra. Sin embargo, la verdad es mucho más rica y fascinante. Los mexicas fueron una civilización increíblemente avanzada, donde la vida cotidiana no se definía solo por la guerra o los rituales religiosos, sino también por innovaciones agrícolas, trabajos artesanales, un comercio próspero e incluso momentos de ocio. Hoy, vamos a descubrir qué hacían realmente los mexicas en su día a día. Cómo transcurrían sus mañanas, tardes y noches. Cuáles eran los trabajos, deberes y celebraciones que marcaban el ritmo de sus vidas. Vamos a echar un vistazo a su agricultura innovadora, a sus grandiosas obras públicas, al comercio y a sus prácticas culturales, para entender cómo todo esto se entrelazaba con la religión y las creencias que moldeaban su visión del mundo. Prepárate para un viaje al corazón del Imperio Mexica, donde cada detalle de la vida cotidiana revela la grandeza y la complejidad de una sociedad que, hasta hoy, nos fascina y nos enseña. Si imaginabas a los mexicas como una civilización que dependía únicamente de la guerra o del comercio para prosperar, estarías cometiendo un error crucial. La verdadera fuerza detrás del imperio mexica era, en realidad, su agricultura, una habilidad refinada y vital que sustentaba a toda la población y proveía los recursos necesarios para que la sociedad floreciera. En la base de todo estaban las chinampas. Imagina una isla artificial flotante, hecha de tierra, raíces y plantas, construida sobre los lagos de Tenochtitlán. Las chinampas permitían a los mexicas cultivar alimentos de forma intensiva, maximizando la producción en un espacio limitado. Estas islas no eran simples improvisaciones, sino un reflejo de la inteligencia y la ingeniosidad mexica. Un campo fértil cultivado con maíz, frijol, calabaza, chile y muchos otros alimentos que componían la base de su dieta. La agricultura mexica era un verdadero arte, y eso se reflejaba en los métodos utilizados. Las tierras eran irrigadas a través de complejos sistemas de canales y diques, que mantenían a la ciudad abastecida con agua potable y aseguraban una agricultura próspera. El maíz, por ejemplo, no era solo esencial como alimento, sino también como parte central de su cultura y su religión. Para los mexicas, el maíz no era simplemente un grano, era un regalo de los dioses, especialmente de la diosa Chicomecoatl, quien presidía la fertilidad y la alimentación. El día del agricultor mexica comenzaba temprano, con el trabajo en los campos o, más comúnmente, en las chinampas. Cada mañana, hombres y mujeres salían de sus casas, herramientas en mano, preparados para trabajar en una comunidad que compartía tierras y recursos. Aunque la agricultura era fundamental para la supervivencia de todos, las responsabilidades solían dividirse según la clase social. Los nobles tenían mayor acceso a tierras y recursos, mientras que los campesinos, que eran la columna vertebral de la sociedad, eran quienes realmente araban y cultivaban. Pero la vida de un agricultor mexica no se limitaba solo a sembrar y cosechar. El calendario mexica, profundamente conectado con los ciclos de la naturaleza, marcaba el ritmo del trabajo agrícola. Para asegurar buenas cosechas, se realizaban rituales religiosos a lo largo del año, celebrando a las deidades de la tierra y del agua, y pidiendo bendiciones para una buena producción. El trabajo en el campo, entonces, no era solo una necesidad práctica, sino una tarea sagrada, una forma de mantener la armonía con los dioses y con la naturaleza. Y no debemos olvidar que la agricultura mexica era mucho más que un medio de subsistencia. Generaba excedentes que permitían el comercio,
haciendo de Tenochtitlán un centro vibrante de intercambio de mercancías. El maíz, el frijol y otros productos agrícolas circulaban por todo el imperio, y el cacao, cultivado en las regiones más al sur, era altamente valorado no solo como alimento, sino también como moneda de cambio. Y como la agricultura impregnaba todas las esferas de la sociedad mexica, también influenciaba la religión, las festividades e incluso la política. Así, lo que parecía una simple práctica de cultivo se convertía en algo mucho más complejo y profundamente significativo. Si pudieras viajar en el tiempo hasta el corazón de Tenochtitlán, quedarías impresionado por la grandiosidad de la ciudad. En una zona que, a primera vista, parecía estar limitada por el agua y la tierra, los mexicas lograron levantar una metrópoli que desafiaba cualquier expectativa. Todo esto fue posible gracias a una impresionante red de obras públicas y construcciones que atravesaban todos los aspectos de la vida urbana. Tenochtitlán, construida sobre una serie de islas en el lago Texcoco, estaba conectada con el mundo exterior por una red de canales y calzadas elevadas llamadas diques. Imagina la escena. En lugar de calles convencionales, los mexicas navegaban por canales en canoas y transitaban por esas vías elevadas, diseñadas para controlar el exceso de lluvias. Era una ciudad donde el agua no solo servía para el riego y el consumo, sino también para el transporte, y donde los elementos naturales eran aprovechados con gran ingenio. Además, las chinampas, que ya hemos mencionado, no eran solo herramientas agrícolas. Formaban parte de un plan urbano que incorporaba sostenibilidad y una organización cuidadosa de la ciudad. Cada canal tenía una función clara. Además de facilitar el comercio y el transporte, servían como sistema ecológico de control, previniendo inundaciones y ayudando a mantener la ciudad limpia. Pero tal vez el mayor testimonio de la habilidad mexica en ingeniería y construcción eran sus templos y pirámides, que no solo eran centros religiosos, sino también símbolos de poder y organización. El templo más famoso era el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Su construcción, que duró siglos y pasó por varias ampliaciones, era un centro tanto de culto como de política. El Templo Mayor no era solo un lugar sagrado, sino también un punto estratégico para el imperio, sirviendo como símbolo visible de la autoridad mexica sobre sus tierras y pueblos. La construcción de templos y pirámides, sin embargo, no era una tarea sencilla. El transporte de grandes piedras y materiales de construcción requería técnicas de ingeniería avanzadas, y muchos trabajadores eran organizados en grandes equipos para llevar a cabo esas obras. Muchas de estas edificaciones no requerían herramientas metálicas, sino piedras y otros materiales locales trabajados con gran destreza. El uso de rampas, cuerdas y dispositivos manuales permitía a los mexicas levantar enormes estructuras de piedra sin necesidad de maquinaria pesada. Otro aspecto crucial de la ciudad era su infraestructura hídrica. El acueducto de Chapultepec fue una de las obras más grandiosas de esta civilización. Transportaba agua potable a la ciudad desde fuentes distantes, asegurando que la población tuviera acceso a agua limpia y ayudando a controlar el suministro urbano. Sin duda, los mexicas eran ingenieros de su tiempo y sus construcciones combinaban eficiencia, funcionalidad y simbolismo. Pero las obras públicas no se limitaban a lo religioso o lo estructural. El mercado de Tlatelolco, el más grande de Mesoamérica, reflejaba la organización y eficiencia mexica. Allí, los comerciantes intercambiaban productos de todo el imperio, desde granos y telas hasta objetos de lujo, como plumas y joyas. Este mercado, uno de los más grandes y organizados de la época, también era un punto de encuentro cultural, donde circulaban ideas al igual que mercancías. Esa grandiosa infraestructura y las obras públicas eran esenciales para el funcionamiento de la sociedad mexica. No solo atendían las necesidades cotidianas, sino que también reforzaban el poder político y religioso, creando una ciudad que reflejaba el orden, la complejidad y la sofisticación del imperio. La grandeza de la sociedad mexica no se limitaba únicamente a sus construcciones monumentales o a su agricultura innovadora. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida cotidiana mexica era su comercio vibrante y la habilidad refinada en la artesanía, que sostenían la economía y le daban a la ciudad de Tenochtitlán un pulso constante de actividad. Imaginemos por un momento el mercado de Tlatelolco, el más grande y famoso de Mesoamérica, que funcionaba como el corazón económico de la capital mexica.
Al entrar en este mercado, quedarías inmediatamente abrumado por la visión de puestos repletos de productos variados, alimentos, textiles, cerámica, joyas, plumas coloridas e incluso cacao, que para los mexicas era tan valioso que se utilizaba como moneda. El mercado no era solo un centro de intercambios comerciales, sino también un lugar de interacción social, donde se encontraban personas de distintas clases sociales. Los comerciantes, conocidos como pochtecas, desempeñaban un papel esencial en la economía mexica. Eran más que simples vendedores, eran aventureros y viajeros, que a menudo recorrían regiones lejanas para traer mercancías raras y exóticas. Estos mercaderes atravesaban largas distancias, intercambiando productos como jade, plumas de aves raras, oro y cobre, además de bienes de consumo cotidiano como tejidos y especias. Por su habilidad e importancia, los pochtecas gozaban de un estatus elevado dentro de la sociedad mexica, y algunas de sus expediciones tenían incluso un carácter diplomático o de espionaje, ya que también recolectaban información sobre otras culturas y pueblos. El comercio mexica, sin embargo, no se limitaba al intercambio de bienes materiales. Existía un sistema complejo de trueque, y el mercado de Tlatelolco estaba meticulosamente organizado. Los productos se clasificaban y se disponían según su categoría, lo que permitía que el comercio fuera eficiente y fluido. Desde los artículos más básicos, como granos y telas, hasta los objetos de lujo, como joyas de jade, oro y plumas, cada mercancía tenía su valor y su función bien definida. El mercado también servía como un punto de encuentro para el intercambio cultural, donde circulaban historias, ideas e incluso religiones entre los distintos grupos. Además, la artesanía mexica era un arte refinado. Los mexicas eran maestros en la creación de objetos bellos y funcionales, como cerámica, tejidos y joyería. La cerámica mexica, por ejemplo, abarcaba desde utensilios domésticos simples hasta complejos vasos y figuras decorativas, muchas veces adornados con símbolos religiosos y de poder. El arte plumario, uno de los mayores símbolos de estatus en la sociedad mexica, también era excepcional. Las plumas de aves como el quetzal se utilizaban para crear adornos que decoraban los trajes de los nobles y sacerdotes, simbolizando su conexión con los dioses. Las joyas mexicas, hechas principalmente de oro y jade, eran increíblemente detalladas y poseían un gran valor simbólico. Cada pieza era una expresión de estatus, religión y conexión con el cosmos. El jade, en particular, era considerado un material sagrado, y se utilizaba frecuentemente en rituales religiosos, así como en objetos de prestigio. Junto con la artesanía, el comercio estaba estrechamente ligado a la religión y a la política. Mercaderes, artesanos y sacerdotes se entrelazaban en las prácticas comerciales, donde el sistema de intercambio no era solamente una cuestión económica, sino también de poder y representación. Además, los artículos de lujo eran vistos como ofrendas valiosas para los dioses, y a menudo eran utilizados en rituales de sacrificio o entregados en los templos. El comercio, por tanto, no era solo un intercambio de bienes, sino una forma de conexión espiritual y política. A lo largo del día, las calles de Tenochtitlán estaban llenas de vendedores y compradores, cada uno contribuyendo a la economía y a la cultura del imperio. La riqueza generada por el comercio y la artesanía no solo sostenía al imperio, sino que también reflejaba la sofisticación y la organización de los mexicas. La vida de los mexicas estaba profundamente inmersa en su religión. Para ellos, el universo era un lugar sagrado e interconectado, donde la naturaleza, los seres humanos y los dioses coexistían en un equilibrio frágil que exigía atención constante. No se podía entender la vida cotidiana de los mexicas sin considerar la centralidad de la religión y los rituales que la acompañaban. Cada acción, desde el cultivo de los campos hasta las tareas más simples del día a día, estaba ligada a algún aspecto divino. La sociedad mexica creía en un panteón complejo de dioses que gobernaban distintos aspectos del mundo y de la naturaleza. Entre los más importantes estaban Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia y las tormentas, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociada a la sabiduría y a la creación. Estos dioses no eran simples figuras abstractas, eran parte activa y visible de la vida diaria de los mexicas, a quienes se ofrecían oraciones, sacrificios y ofrendas. Las principales festividades religiosas del Imperio Mexica estaban intrínsecamente ligadas al ciclo agrícola.
Con cada estación, se realizaba un ritual específico para asegurar la prosperidad de la cosecha y el equilibrio cósmico. El calendario mexica, compuesto por 260 días, regía estas celebraciones, y cada día estaba dedicado a una deidad o a un evento cósmico. Por ejemplo, la festividad de Tlaxochimaco, en honor a Huitzilopochtli, marcaba el inicio de un nuevo ciclo agrícola y era acompañada de grandes celebraciones. Pero los rituales más visibles y, a menudo, los más comentados, eran los sacrificios humanos. Aunque este aspecto de la religión mexica suele ser malinterpretado, debe entenderse en el contexto de una creencia profundamente arraigada. Los dioses necesitaban alimento para sostener la creación y el orden del mundo. Para los mexicas, el sacrificio no era un acto de crueldad, sino una forma de pagar una deuda sagrada con los dioses. El Templo Mayor, en Tenochtitlán, era el epicentro de estas prácticas. Allí, los sacerdotes realizaban rituales complejos que incluían la extracción del corazón de las víctimas sacrificadas, ofreciéndolo al dios Huitzilopochtli con la creencia de que eso aseguraba la continuidad del ciclo cósmico. Aunque se trataba de una práctica extremadamente violenta, formaba parte de una visión del mundo donde el sacrificio simbolizaba la renovación, el renacimiento y el eterno ciclo de vida, muerte y resurrección. Más allá de los sacrificios humanos, existía una serie de rituales diarios realizados tanto por los sacerdotes como por la población en sus hogares. Ofrendas de alimentos, flores e incienso eran comunes, y las casas mexicas contaban con pequeños altares dedicados a las deidades locales. Estos rituales no se limitaban a los templos, sino que estaban presentes en toda la sociedad, reflejando la profunda espiritualidad de los mexicas. La religión mexica también influía en las costumbres sociales y en la forma de vida de las familias. El papel de los sacerdotes era esencial, no solo para liderar los rituales en los templos, sino también para educar y orientar a las comunidades. Algunos sacerdotes eran especialistas en astronomía, otros en medicina o adivinación, y sus conocimientos eran altamente valorados. Ellos determinaban los mejores momentos para sembrar, para realizar ceremonias e incluso para llevar a cabo sacrificios. Sin embargo, no era solo la religión oficial la que guiaba el comportamiento de los mexicas. El respeto a los dioses estaba presente en todas las formas de arte, desde los monumentos hasta los diseños en la cerámica y las representaciones divinas en las vestimentas. La presencia de las deidades era constante tanto en el espacio físico como en la forma en que los mexicas veían e interactuaban con el mundo que los rodeaba. Por eso, la religión mexica no era una esfera separada de la vida cotidiana, estaba en todo. Desde la construcción de templos y pirámides, hasta el trabajo agrícola y la educación de los niños, todos participaban en el culto a los dioses, buscando mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad del imperio. La vida mexica no se componía únicamente de arduo trabajo en los campos ni de intensos rituales religiosos. La sociedad mexica, aunque profundamente marcada por la organización y las obligaciones diarias, también tenía momentos para el esparcimiento, el aprendizaje y el cuidado de la salud. Diversas actividades sociales y culturales, además de prácticas de entretenimiento y educación, formaban parte integral de la vida cotidiana de todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Una de las formas más fascinantes de entretenimiento para los mexicas era el famoso juego de pelota, el Poctápoc. Este deporte, mucho más que un simple pasatiempo, tenía una enorme carga simbólica y espiritual. El juego se disputaba entre dos equipos que intentaban hacer pasar una pelota pesada por un aro de piedra, utilizando únicamente las caderas, los hombros y las rodillas, sin usar las manos ni los pies. El Poctápoc no era solo una competencia física, sino también una representación simbólica de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, del día y la noche, y del orden cósmico en general. El campo donde se desarrollaba el juego, llamado Tlactli, solía estar ubicado cerca de los templos, y los partidos eran presenciados por grandes multitudes. En algunas ocasiones, el juego también tenía connotaciones religiosas, pudiendo culminar en rituales de sacrificio, donde el equipo perdedor o el capitán del equipo era ofrecido a los dioses. Aunque los sacrificios eran una posibilidad al final del juego, la competencia en sí misma era una muestra de habilidad y fuerza, y muchos mexicas, especialmente los nobles, participaban activamente en esta actividad.
El Poctapoc era, por tanto, no solo una forma de entretenimiento, sino también una manera de celebrar la cultura, la religión y la conexión con el cosmos. La educación, contrariamente a lo que muchas veces se imagina, era altamente valorada por los mexicas, especialmente en lo que respecta a conocimientos religiosos, astronómicos y militares. Para los hijos de la nobleza, existían escuelas especiales llamadas Calmecac, donde recibían una educación intensa que incluía estudios sobre leyes, tradiciones espirituales, filosofía y el arte de gobernar. Estos estudiantes se preparaban para liderar, ser sacerdotes o ocupar cargos de prestigio. Las clases más bajas, por su parte, asistían a escuelas llamadas Telpochcali, que estaban más orientadas a la formación militar y al aprendizaje de habilidades útiles para la vida cotidiana, como la agricultura y la artesanía. Aunque existía una división clara entre las clases en cuanto a la educación, también había un fuerte énfasis en la idea de que todos, independientemente de su posición social, debían contribuir a la sociedad con sus conocimientos y habilidades. Paralelamente a la educación formal, la medicina mexica era otro campo esencial para el bienestar social. Para los mexicas, la salud estaba íntimamente ligada al equilibrio del cuerpo y del alma, y los chamanes o curanderos desempeñaban un papel central en la práctica médica. Ellos utilizaban una combinación de hierbas medicinales, masajes y rituales espirituales para tratar enfermedades y heridas. Estos curanderos eran especialistas en identificar los males que afectaban a la población, y muchos conocimientos médicos se transmitían oralmente de generación en generación. Además, los mexicas poseían un gran conocimiento sobre plantas y remedios naturales que les permitían tratar enfermedades comunes como fiebres e infecciones. Para enfermedades más complejas, como heridas graves o dolencias espirituales, los rituales religiosos a menudo formaban parte del tratamiento. Los chamanes, además de curanderos, también actuaban como líderes espirituales, siendo responsables de interpretar las señales de los dioses y ayudar a las personas a comprender eventos de la vida, como muertes y cosechas. La medicina mexica, por tanto, no era solo una práctica de curación física, sino también espiritual, reflejando la visión holística del mundo de los mexicas, donde cuerpo y alma estaban interconectados. La civilización mexica, con su imperio que dominaba vastas áreas de Mesoamérica, no era solo una máquina de guerra ni una nación agrícola. Representaba un equilibrio profundo entre la religión, la cultura, la organización social y la necesidad de supervivencia. Los mexicas sabían que su prosperidad dependía no solo del trabajo arduo, sino de la armonía con los dioses, la naturaleza y la sociedad. La agricultura, con sus técnicas innovadoras, permitió que Tenochtitlán se convirtiera en una ciudad impresionante, capaz de sostener a millones de personas en un espacio limitado. Las chinampas flotantes, los canales y los diques no solo servían para la producción de alimentos, sino que también representaban una simbiosis perfecta entre el hombre y el ambiente. Por otro lado, las construcciones monumentales, como el Templo Mayor, eran un reflejo del poder religioso y político que permeaba la sociedad mexica. Lo que parecía una ciudad común era, en realidad, un centro religioso y cultural vibrante, donde los dioses eran constantemente honrados y el poder central se reforzaba con sus impresionantes obras públicas. El comercio, que conectaba Tenochtitlán con el resto de Mesoamérica, no solo generaba riqueza, sino que también fomentaba el intercambio de ideas y culturas. Artesanos y comerciantes, con sus productos y habilidades refinadas, eran piezas clave para el éxito de esta red de intercambios. Y cuando los mexicas se reunían en los mercados de Tlatelolco, no solo intercambiaban mercancías, sino que también compartían historias y establecían alianzas. La religión y los rituales eran, sin duda, el núcleo que mantenía unida a la sociedad y la guiaba en todas sus acciones. Para los mexicas, el trabajo en el campo o incluso el combate eran más que actividades cotidianas, eran manifestaciones de su devoción a los dioses. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada celebración religiosa tenía como objetivo garantizar la continuidad de la vida y el equilibrio cósmico. Aunque las prácticas puedan parecer brutales desde nuestra visión moderna, formaban parte de una cosmovisión donde la muerte y el renacimiento eran inevitables y necesarios para el mantenimiento del universo. Pero la vida mexica también estaba marcada por momentos de esparcimiento, aprendizaje y sanación.
Juegos como el Poctapoc, la educación de las nuevas generaciones y las prácticas de medicina tradicional eran formas de equilibrar la seriedad del día a día con la necesidad de salud, diversión y crecimiento intelectual. En última instancia, los mexicas eran una civilización extraordinaria, donde el trabajo, la fe, el arte, la cultura y el ocio se entrelazaban de manera profunda y significativa. Su vida cotidiana, marcada por una inmersión total en el cosmos y en los deberes sociales, revela una visión del mundo donde cada acción tenía un propósito y donde cada individuo, ya fuera agricultor, sacerdote o comerciante, desempeñaba un papel esencial en el mantenimiento del orden y la armonía. Aunque el imperio mexica fue devastado por la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el legado de esta civilización aún resuena. Su manera de ver el mundo, su sentido de colectividad y su búsqueda constante de equilibrio siguen siendo una parte importante de la historia y la cultura que moldearon Mesoamérica.